Hola, soy Iris, bienvenidos a mi zona de acuarelas. Soy yo, aunque parezco Betty Boop. Me corté el pelo, espero ser como el zorro que pierde el pelo pero no las mañas, y no como Sansón que cuando lo emboscaron y le cortaron el pelo perdió la fuerza. Bueno, dicho esto, vamos, hace mucho calor en Buenos Aires, así que aproveché a cortarme el pelo. Vamos a lo nuestro. Hoy traje para recomendarles un libro de historia del arte que es un clásico. Directamente es un clásico. Si querés estudiar seriamente historia del arte, es uno de los libros que tenés que leer, que es la historia del arte de Gombrich. Yo lo tengo impecable porque no es el que yo estudié. Estudié con el Gombrich de la biblioteca de la facultad, y después esto, hace muchos años, un Papá Noel me lo trajo en casa. Y está impecable porque de vez en cuando lo uso como consulta, o lo usaba cuando daba clases, pero no está marcado ni nada, porque no es con el libro que yo estudié. Es un absoluto clásico, es una autoridad Gombrich en historia del arte. Es un libro que si estás estudiando historia del arte o estás estudiando bellas artes, y también la gente de arquitectura, no tanto de diseño, porque la gente de diseño se mete más con otros libros de historia del diseño específicos que ya les voy a mostrar en algún momento. Es un libro gordo, de esos que suelen llamarse los ladrillos infumables. No hay que leerlo de golpe, no es como leer una novela, sino que es un libro para ir viendo capítulo a capítulo. Y está además hecho de una manera clásica, tradicional, con cartoné, con cosido. Es un libro precioso, de estos para atesorar en la biblioteca. Ahora yo les voy a dejar ver un poquito. Pero este libro, que fue escrito ya hace unos cuantos años, tiene algo, o falta algo en este libro, que nos hace ver la historia del arte de manera incompleta. Por lo menos la historia del arte de manera incompleta desde cómo la estamos abordando en la actualidad, siglo XXI. Hace ya muchos años, un par de décadas y un poco más, hay un revisionismo histórico importante. Cuando yo estudiaba, no existían las mujeres en el arte, no había. De hecho, ahora, hace poco, yo me vengo a enterar que soy de esas todavía raras avis que decidieron estudiar bellas artes. Para mí era muy normal, porque estaba lleno de más de chicas en la carrera. Sí, había, a ver, yo estudié dos carreras. Estudié bellas artes, pero además estudié periodismo y publicidad. Y en la facultad de periodismo había muchos más varones y pocas chicas, pero había chicas, pero no tantas, eran comisiones de muchos varones. En cambio, en Bellas Artes era al revés, eran comisiones llenas de chicas. Y hace poco, ya van 2 o 3 veces, eh, gente hablando conmigo, cuando grabo los videos algunas veces me pasó, y también me pasó hace poco en otro lugar, donde pensaban que soy muy buena dibujante, pero que aprendí, no sé, del aire, por osmosis y por hobby, o nací así, no tengo idea, pero no se les ocurría que era licenciada en Bellas Artes. Y soy profesora y soy licenciada en Bellas Artes, las dos cosas. Y, y a mí me sorprendió las excusas que me daban, y las excusas me las han dado desde personas de 40 años hasta 70. ¿Cómo estudiaste Bellas Artes? Es la carrera que yo quería hacer, pero a mí no me dejaron. Yo suelo responder siempre lo mismo, que es, si no te dejaron, no tenías vocación. Porque cuando tenés vocación, realmente vas a ir a estudiar la carrera que vos querés, contra viento y marea, y así éramos muchas. Pero creo que ninguna de las que estábamos estudiando Bellas Artes en ese momento teníamos conciencia de la masividad de mujeres
que entrábamos al arte, o sea, sentíamos que era lo más normal del mundo. A mí me resulta muy raro que gente de mi edad me diga, pero como si yo hubiera sido vanguardista, yo nunca me di cuenta que estaba en la vanguardia. Y además tuve muchas profesoras mujeres y muy grandes, como hoy, muy grande, Alda Armani, por ejemplo, Alda María Armani, o Reina Koyakian, por pensar en algunas de las chicas, Isabel Merellano, Mercedes Esteves, Isaura Molina, miembro de la academia además. A mí me resulta muy raro escuchar eso y, y asombroso. Y realmente hay dos cosas que en los últimos años yo he hecho toda la vida y me resultaron asombrosas. Una ha sido el usar pantalones y bueno, saben que yo enseñé muchos años historia de la indumentaria y leyendo un par de libros de historia de la indumentaria descubrimos con mi madre que mi madre, sus amigas, mi abuela, sus amigas y yo éramos todas unas locas de atar porque todas en los años 60, 70 usábamos pantalones y parece ser que eso no era lo común. Nunca nos dimos cuenta. Se ve que la gente nos criticaría por atrás, pero en cara a cara nunca nos dijeron nada. Y bueno, y supongo que con el tema de estudiar arte habrá sido lo mismo. Realmente yo no lo sé. No creo que ninguna de nosotras, ni mis compañeras ni yo, hayamos sentido que estábamos haciendo algo de ultra vanguardia. Tal vez sí ha sido de ultra vanguardia en la época de Nora Borges, por ejemplo. Pero a mí cuando alguien me dice así, yo pienso en Nora. ¿Cómo puede ser Nora? Me llevaba a mí, no sé, como 40 años y es una gran pintora. Entonces, a quien conocía, ¿no? Por eso, a mí, yo no sé si es que yo viví en un microclima cultural, sí, seguramente fue así, pero nunca me di cuenta que no había lugar para las mujeres en el arte. Para mí siempre existieron. Pero al leer y al estudiar historia del arte y al leer Gombrich también, lo ponemos de frente al señor Gombrich, a Sir Gombrich, es Sir, no hay mujeres. No hay mujeres. Cuando yo estudié historia del arte, cuando estudié durante la carrera, no había mujeres en la historia del arte. Empezaban a aparecer algunas mujeres cuando se hablaba de Camille Claudet, cuando se hablaba de Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, y ahí tal vez íbamos parando, ¿no? Y en la colección Peggy Guggenheim, y ahí es como que, y de las artistas de Argentina, por supuesto, de Lola Mora, por ejemplo, pero estamos hablando de artistas de entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y nosotras nos preguntábamos, ¿y antes qué pasaba? O sea, no había mujeres, ninguna mujer pintó nunca en su vida. Bueno, empieza a haber una revisión de historia, de la historia del arte, como la hay en otras áreas también, y resulta que hay, y hay muchas. Y entonces, en ese sentido, al libro de Gombrich le falta una parte, le falta la rama femenina del arte. Por eso te recomiendo este libro como un clásico, pero tenés que complementarlo con algo más, porque si no, te vas a perder a grandes artistas como a Artemisia Gentileschi, a Sofonisba. Hay muchas mujeres y a lo largo de todos los tiempos, porque dentro de esta revisión de la historia del arte se cree que puede ser que el arte es originario de las mujeres y no de los hombres, porque los lugares donde pintaban en las cavernas eran de tan difícil acceso que tiene que haber sido gente muy pequeña la que pasaba por todos los recovecos para llegar a pintar. Entonces, una de las teorías, pero bueno, en cuanto a prehistoria, todo esto son suposiciones, es que puede haber sido no un hombre, sino una mujer la que pintaba. Por ejemplo, las cuevas de Lascaux o las cuevas de Altamira. Nunca lo vamos a saber realmente, pero bueno, la cosa queda picando ahí y se empieza a ver esto a partir del ingreso
más masivo de las mujeres al arte, que es parte de, seguramente mi generación es la que ha hecho eso y yo no me di cuenta. Y creo que ninguna de mis compañeras se dio cuenta que en los años 80 ir a estudiar Bellas Artes era algo tan transgresor. Imagínense lo transgresor que eran los 70, los 60, los 50. Pero bueno, yo conozco mujeres del arte que estudiaron, no sé, en los años 30, en los años 40, arte. Entonces, a mí me resultó una sorpresa y también me resulta una sorpresa, pero muy agradable, que exista toda esta revisión de las mujeres en la historia del arte. Entonces, para eso ya hay un libro que es un clásico al respecto y en la actualidad hay más libros publicados. Hay que, documentarse bien al respecto. Uno puede rastrear por Google cosas de las mujeres en el arte, artistas de otras épocas, pero tomándolo con bastante pinzas, porque por ejemplo pasa con Artemisia Gentileschi, que algunos es del barroco y algunos la ponen en el Renacimiento. Bueno, hablando de Renacimiento y de barroco, los cuadros de Vermeer. No todos los cuadros de Vermeer son de Vermeer y están en revisión porque había mujeres en su taller. Y una de las cosas que había que hacer para ser un gran artista era copiar exactamente el estilo del maestro que te estaba enseñando. Otra de las cosas que había que hacer era hacer una pintura de gran porte histórica. Hubieron épocas donde eso era lo que daba después la categoría de gran artista y de poder tener el estudio propio y ser maestro. Pero había un problema, que las mujeres no podían hacer pintura histórica, entonces nunca iban a llegar a los niveles que marcaba la academia por el solo hecho de tener prohibido hacer pintura histórica. Entonces esas mujeres desaparecen de la historia del arte grande, pero esas mujeres estaban y eran grandes pintoras y muchas además también hacían pintura histórica en su época, pero no eran reconocidas por las academias. Las academias no son lugares donde vas a estudiar, no es en el concepto actual, en el concepto actual de academia, como decir academia, escuela. La academia es en el concepto de Academia Nacional de Bellas Artes, de Real Academia de Bellas Artes, lo que rige o lo que establece la normativa de lo que es aceptado como gran historia del arte. Bueno, ese lugar las mujeres no tenían acceso, pero no quería decir que no existieran y que no pintaran. Hay más mujeres en la historia del arte, además de Frida Kahlo, que seguro que todas ustedes, chicas, de Frida la conocen, pero además, de hecho, dentro del arte mexicano hay un montón de otras mujeres, como Remedios Varo, que si yo no recuerdo mal, Remedios Varo era española, pero vivía en México. Y Leonora Carrington creo que también estuvo en México en alguna época de su vida, no estoy segura. Bueno, el libro que les recomiendo para complementar el de Gombrich, ya que hablamos de un clásico de la historia del arte, vamos a un clásico de la historia del arte de las mujeres. Y es Mujer, Arte y Sociedad, de Whitney Chudnik, Ediciones Destino. Perdón, en este no lo dije, Editorial Sudamericana. Mujer, Arte y Sociedad plantea un poco esto que yo les estaba contando, la realidad o el lugar de las mujeres a lo largo de la época en el arte y en la cultura. Y nos muestra una cantidad importante y hoy hay, esto ha sido ampliado, este es el clásico, esta es la punta, esto es lo que abre el lugar a decir, bueno, señores, un momento que en todas las épocas han habido mujeres que pintaban. Pero después yo personalmente creo que todo esto empieza con un libro, una colección de libros, porque son varios tomos de Editorial Taurus, que es la historia de las mujeres, que por ahí en la biblioteca la tengo y en algún momento
se las voy a mostrar. Y a partir de la historia de las mujeres aparece un despliegue con respecto a qué lugar ocupaban las mujeres en la cultura a lo largo de los años y si las mujeres realmente habían estado ocupando algún lugar de poder o no, o sea, lugar de poder no, pero que habían hecho cosas a la par de los hombres y habían sido silenciadas. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a aparecer este tipo de investigaciones. La de Chapnik es la clásica, la que si querés saber sobre la historia de las mujeres seriamente, empezá por acá y después empezá a diversificar, porque hoy en día hay muchas investigaciones. De hecho, sobre el libro de Gombrich hay una artista, no puedo recordar ahora el nombre, y no sé cómo buscar su performance en internet como para llegar al nombre de ella. Yo vi la performance por esas cosas de la historia del arte que no silencian a las mujeres, se me fue el nombre del artista que hizo la performance, pero ella intervino el Gombrich con las mujeres que faltaban. Y porque no están. Vamos a les chusmeo, les muestro un poquito. Chusmeo para los que miran de España es cotiller. O del resto de Latinoamérica. Les dejo ver un poquito. Fíjense la prolijidad, ¿no? Mi nombre, todo, lo tengo impecable, cuidadísimo y lo tengo hace muchos años. Amo este libro, es uno de mis libros preferidos de la biblioteca. Tiene muy lindas ilustraciones. Les muestro un poco nada más. Lo encuentran en cualquier biblioteca si realmente tienen ganas de leerlo porque es un clásico. Lo van a encontrar en cualquier biblioteca seria. Este libro tiene seguramente que estar. Por supuesto, en las de Bellas Artes siempre está. Abarca todos los periodos, ¿ven? Que van, esto es Grecia. Vamos salteando un poquito, ¿no? Hay otro clásico de la historia del arte que es maravilloso, que ese yo lo tuve, que es Pijoan, que es la historia del arte de Pijoan. Y yo la tuve, eran muchos tomos, pero me ocupaban realmente un espacio enorme en la biblioteca porque eran muchos tomos y de este tamaño, muy, muy grandes, y terminé con los años donando mi colección a una biblioteca pública porque era ya imposible. En mi casa hay muchos libros y yo cada tanto... bueno, depende del valor del libro, hay libros que los vendo, los pongo a circular de nuevo porque van entrando nuevos libros y yo decidí pararla en un número la biblioteca porque si no serían libros con una casa y no una casa con libros. Entonces siempre lo he hecho así y cada tanto reciclo y hago donaciones a bibliotecas públicas, o en casos que sean libros, bueno, que tengan un valor más importante o un valor que con los años se transforma en un valor de colección. En ese caso, si deseo sacarlos, los vendo. Que no saco los míos personales, pero sí los que han sido de mis padres, por ejemplo, pues bueno, ya no tengo más lugar, sinceramente. Y con el Pijoan pasó eso, y también en otros libros de historia del arte que he tenido grandes, y que bueno, yo ya ni estudio arte porque ya estudié hace muchos años, ni ya enseño en la Facultad de Historia del Arte, entonces me lo saqué, me quedé con algunos que para mí son importantes y que hay que tenerlos, y otros, bueno, los doné. Y sí conservo los de historia de la indumentaria, por supuesto, porque eso nunca lo abandono y de hecho escribo sobre el tema, aunque todavía no lo publico, pero escribo e investigo el tema porque es algo que me apasiona. En algún momento les voy a mostrar algún video. Bueno, y vamos otra vez a Chapnik. Creo que si sos una chica, una señora, y te gusta el arte, te gusta pintar, bueno, hay que darse una vuelta por ver cuántas mujeres habían en la historia del arte que nos perdimos de conocer. Más allá de las que conocemos del siglo XX y de las mujeres que estamos en arte en el siglo XXI,
hay muchas y hay de todas las épocas y es realmente muy interesante y han sido, además es una crueldad el que las hayan silenciado porque han sido grandes pintoras. Estoy viendo a la hija de Tintoretto, que era Marietta Robusti, que en el 1585, año 1585, la hija de Tintoretto pintaba así. Y nos la hemos perdido. En general eran hijas y eran esposas de grandes artistas, las que pintaban, en general. Acá Judith Leister y las obras están 1629 y están atribuidas a un gran pintor de la época que fue Franz Hals, y en realidad en este revisionismo histórico que hay y que incluye a las mujeres en todas las épocas, aparece esta gran artista y este buen señor o el historiador que escribió se había apropiado de la obra de esta mujer. Voy mostrando algunas nada más. Hay escultoras. Para mí, el día que descubrí este libro fue una sorpresa impresionante, impresionante. Christine de Pizan en el siglo XV. Esta es Christine de Pizan. Y se van a sorprender porque puede ser que aparezcan cuadros que conocemos o pinturas que conocemos y que son muy importantes y que de repente no son de quien decían que era y resulta que terminan siendo de una mujer. Y eso es impresionante. Bueno, Hildegarda de Bingen, 1142-1152. Esto es Hildegarda. Seguramente sería alguna de sus visiones, no dice. Era una vidente, ¿no? Estamos yendo desde la Edad Media y había mujeres, o sea, había mujeres desde la antigüedad en el arte, pero lo que pasa es que no nos dejaban saber que existían. Bueno, acá hay más de Hildegarda, aparecen un montón. Les muestro alguna más y vamos dejando para que no se haga tan largo el video. Pero hasta manuscritos miniados por mujeres. Sofonisba Anguissola. Esto es un autorretrato de Sofonisba. Es ella. Es curioso, no se autorretrata pintando, sino tocando, creo que es un clavicornio, es una especie de piano, pero de la época. Y fíjense que sí hacían pinturas históricas, aunque no histórico clásico, sino en este caso es la pintura de una reina, que es el retrato de la reina Ana de Austria, y lo pinta Sofonisba Anguissola. Lucía Anguissola. Lucía, no Sofonisba. Bueno, hay un capítulo directamente dedicado al otro renacimiento. Por ejemplo, a ver.
Diana Mantuana o Diana Scultori. En este caso, Cristo y la mujer adulta es la obra. Adúltera, perdón. La Viña Fontana, 1580, nacimiento de la Virgen. Y no se lo voy a mostrar todo, qué sé yo, que sea para ustedes también una sorpresa descubrirlo como lo fue para mí en su momento. Realmente este es uno de mis tesoros de la biblioteca. Es una edición costosa, los dos son costosos, tanto Gombrich como Chadwick. Chadwick, siempre lo pronuncio mal. Pero son libros que, bueno, que si te interesa la historia del arte en serio, vale la pena tenerlos. Y bueno, y por acá ya vamos por... Ya aparece Berthe Morisot, Marie Cassatt, porque estoy como por el final, Sonia Delaunay, donde ya las mujeres empiezan, Frida Kahlo, a perfilar para Leonora Carrington, a perfilar para entrar en la historia del arte, ¿no? Que empiezan Kate Kollwitz. Kate Kollwitz es impresionante, es una artista que si no la conoces, es impresionante. Aparte tiene una historia muy fuerte. Yo vi de ella una retrospectiva de sus grabados en un museo. Tiene una vida dura porque mataron a sus hijos en la guerra. Tiene una vida muy dura y la muestra en su obra. Bueno, Camille Claudel ya está dentro de los clásicos. Ahí capaz que no te va a sorprender tanto. A ver si alguna más. George O'Keeffe con las flores que pinta, que son bellísimas. Es curioso, más de una vez me han dicho que pintaba las flores como George O'Keeffe y no es fuente de inspiración las flores que yo pinto. Me gusta la obra de George O'Keeffe, pero no fue en ella en quien me inspiré, sino en Irving Penn, en las fotos del fotógrafo Irving Penn, las flores sin fondo que él fotografiaba. Y ahí me ha pasado algunas veces, o de decir, tiene una influencia de George O'Keeffe, y no, pero no es que no me guste, me gusta. Bueno, Remedios Varo, por acá y hay de todo, Y vale su peso en oro este libro, así que te lo recomiendo. Cuando me preguntan, a veces me han preguntado qué es lo que hay acá atrás. Cuando ven, estamos en casa, Son mis siempre vivas. A ver si las puedo mostrar. Ahí se ve. Hay un poco de sombra, ¿no? Por las luces del lugar. Son siempre vivas en grafito. Y grafito sobre papel nostalgia de Hanny Müller. Y es un cuadro bastante grande, tiene 1 metro. 1 metro por 80 aproximadamente, abarca todo un sillón que hay acá abajo, que es donde yo estoy sentada. Y sí, es mío, lo hice yo. Me llevó mucho tiempo, tal vez, creo que fueron casi 2 meses, porque bueno, si lo quieren ver de cerca es pétalo por pétalo, Miren, ahí se ve bien cerquita. ¿Lo ven? Me dio tanto trabajo que decidí quedármelo para mí. Bueno, listo, vamos parando con el video. 2 libros que te recomiendo para empezar el año estudiando Historia del Arte. La Historia del Arte de Gombrich, editorial sudamericana. Mujer, Arte y Sociedad de Whitney Chadwick. Me es muy difícil pronunciar su apellido. Ediciones Destino. Las 2 realmente te los recomiendo. Y bueno, si no tenés ganas de leer,
Seguí mi canal, suscríbete porque la historia del arte este año estoy decidida a contártela. Así que además de pintar, los voy a convencer de lo interesante que es la historia del arte durante todo el año. Este es el primero que hacemos video de historia del arte, pero van a venir más. Te voy a enseñar a mirar cuadros. Bueno, así que si tenés ganas, suscríbete, dale click a la campanita y vas a ser el primero en enterarte cuando suba los videos. Muchísimas gracias y hasta la próxima.